Venezuela podría ser una de las naciones más poderosas del planeta. Tiene prácticamente el 20% de las reservas de petróleo conocidas de todo el mundo. Casi el 20%, 1 de cada 5 barriles. Pero Venezuela está corroída hasta el tuétano por la corrupción. Chávez, el coronel Chávez, fue una esperanza, un atisbo de luz para cambiar esa situación. Pero el chavismo degeneró en una situación de corrupción y degeneración aún mayor que antes de llegar Chávez. Maduro finalmente se ha cargado a Venezuela. Y ZP, el socio de Maduro, puede cargarse el PSOE y dejar España no hundida, pero muy tocada. Hoy lo explicamos a fondo. ¡Vamos allá! El episodio de hoy de Política, Filosofía y Economía vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de Zapatero, de ZP. Pero no vamos a caer en los topicazos que podéis ver en Twitter, el atacar a Podemos o al PP, a los comunistas o a los fachas. No. Como intentamos hacer siempre en este canal, hemos buceado para conseguir hechos y datos que os sorprenderán, porque queremos explicar la tesis del episodio, que es que ZP, Rodríguez Zapatero, el expresidente español, es un veneno mortal para el PSOE, en nuestra opinión, y un veneno casi mortal para España. Y esto no es un titular barato. Vamos a intentar demostrarlo con el análisis que hacemos hoy. Como veréis, la realidad no es maniquea. No se trata de que Maduro sea el mal absoluto que ha ocurrido de repente, sino que la degeneración de Venezuela ha sido un proceso progresivo, triste, muy común en Hispanoamérica o en Latinoamérica, donde países que podrían ser potencias mundiales se encuentran hoy en las alcantarillas de la historia. Dos datos. Venezuela tiene prácticamente el 20% de las reservas mundiales de petróleo. Es un cierto secreto exactamente saber cuánto petróleo tiene cada país debajo, porque como sabéis el petróleo es poder, un poder tremendo. Pero Venezuela se calcula en los informes oficiales que tiene en torno al 17%. Se habla de que puede tener 300 billones americanos de barriles de petróleo en su subsuelo. Es decir, que 1 de cada 5 barriles de petróleo que se vendan en el mundo pueden ser de Venezuela. Imaginaros la potencia, la riqueza que te da eso. Pero es que además Venezuela es un país relativamente poco poblado. Son 30 millones de habitantes. Bueno, ya son menos. Y ese es el segundo dato que os queríamos dar, que es que hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. ¿Y eso es mucho o es poco? Hombre, 8 millones ya suena mucho. Pero es que es una cuarta parte de la población de Venezuela. Es decir, que prácticamente de cada 4 venezolanos que hay por el mundo, 1 ha tenido que emigrar por causa de la corrupción o de la miseria o de la pobreza o de la persecución política que hay en Venezuela. Y el tercer dato, poco histórico, quizá menos interesante para los jóvenes, es que hace no tanto tiempo Venezuela era un país más rico que España. Es decir, en los 60, incluso a principios de los 70, Venezuela tenía, Caracas, mejores edificios, mejores autopistas, mejores sistemas en muchos temas que la España del final del franquismo. Por tanto, España ha pasado de ser un país fuera un poco de la historia y un país relativamente pobre e inculto a ser una cierta potencia. Somos la cuarta país de la Unión Europea económicamente y en cambio Venezuela se ha hundido y sigue cayendo. Y aquí metemos a ZP. Y la foto que os estamos enseñando es ZP con Maduro. Y esos dos que veis ahí, ¿quiénes son? Son Delcy Rodríguez, Delcy, la de las maletas en Barajas, la amiga de Ábalos y de Aldama, el conseguidor vinculado curiosamente con Begoña Gómez, no sabemos si directamente con Sánchez. Y el otro es Jorge Rodríguez, otro hombre fortísimo del régimen. Quizá en esa foto están los hombres más fuertes del régimen de Maduro. Maduro, Delcy, que es su vicepresidenta, y Jorge, fue alcalde de Caracas, un hombre muy importante en el sistema. Estos dos Rodríguez fueron los que se metieron en la embajada española y obligaron o presionaron a González Urrutia, al que fue
elegido presidente de Venezuela, aparentemente, y así reconocido por las Cortes Españolas y por el Parlamento Europeo, le presionaron para que firmase que él había perdido las elecciones y así dejarle irse de Venezuela y refugiarse en España. Esos dos Rodríguez que están aquí con ZP son los mismos que estaban en la embajada española, con el embajador español, y que tantos problemas le ha ocasionado a Bolaños y quizá le acabe ocasionando a Sánchez para justificar su posición. Y ahora, después de haberos dado estos tres datos, que son datos, población de Venezuela, cuántos han emigrado fuera, producción o reservas de petróleo en Venezuela, esos son datos. Ahora vamos a daros un poquito de perspectiva histórica, con hechos. Venezuela era un país, como casi todos los países de América Latina, por desgracia, muy corrupto, desde siempre. Y la corrupción de los años 90 llegó a unos límites bastante escandalosos, y en la época de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, muy amigo de Felipe González, fijaros cómo empiezan las vinculaciones políticas entre Venezuela y España, y esos vínculos que ya empezaron cuando comenzó nuestra democracia, con Felipe. Y todos nos acordamos de algunos negocios importantes que hicieron venezolanos en España, como los Cisneros, que se quedaron con Rumasa prácticamente por una peseta, y esas relaciones poderosísimas que había entre Felipe y Carlos Andrés. Pero Carlos Andrés y su compinche robaban tanto, y además se lo llevaban todo a Miami. En aquel momento los venezolanos corruptos no venían a España o a Suiza, quizá a Suiza sí, pues iban a Miami. Eran los años del Miami Vice. Y en Miami le pillaron ya tanto dinero que la población se rebeló. Se rebeló tanto que incluso Carlos Andrés Pérez dio órdenes en algún momento de reprimir las manifestaciones con mucha dureza al ejército. Y el ejército acabó incluso disparando a los manifestantes, y matando a bastantes manifestantes. Lo que se llamó la Caracada de Caracas. Aquello ya soliviantó a la población y las siguientes elecciones políticas, a pesar de que todos los partidos corruptos, eran dos que se iban alternando, y otros partidos nuevos, se unieron todos para intentar que no ganase Chávez, ganó Chávez por un 56% frente al 40% que sacó el siguiente. O sea, fueron unas elecciones, digamos, transparentes, nadie discutió los resultados. La participación fue de un 63%, no es alta, pero tampoco es insignificante, y ahí ganó Chávez. Y la gente en general tenía mucha ilusión por Chávez, y como veis, Chávez tenía muy buenas relaciones con España, con el rey Juan Carlos I, después con el rey Felipe VI, que asistió al funeral de Chávez cuando murió en el 2013, e incluso con Aznar, con la derecha dura de Aznar. Es decir, que seguíamos teniendo muy buenas relaciones con Venezuela. El problema es que después de Chávez, quizá incluso en sus últimos años, sabéis que tuvo una enfermedad larga, tremenda, estuvo tratado en Cuba y murió allí, ya en esos años el régimen, como no era democrático y era un autoritario, al final degenera, porque la naturaleza humana es así. Y si no hay mecanismos de control, checks and balance, degenera necesariamente. Pero es que Venezuela ha degenerado mucho y ha llegado Maduro. Y el grado de degeneración de Maduro es tal que, como os decía, 1 de cada 4 venezolanos se ha ido del país y ya incluso sus amigos, los socios del Foro de San Pablo, de alguna manera le han enseñado a Maduro la puerta de salida. Me refiero a Lula, de Brasil, me refiero a AMLO, de México, me refiero a Petro, de Colombia. Todos regímenes muy de izquierda, pero los tres, México, Colombia y Brasil, le han dicho a Maduro, que o enseña las actas o se vaya. Lo mismo que le ha dicho los Estados Unidos. Curiosamente, el hegemón, el guardián de la democracia y de la paz, de la Pax Americana en el mundo. Por tanto, si los americanos están de acuerdo con los más radicales de izquierda de México, de Colombia y de Brasil en que se tiene que ir Maduro, parece que Maduro acabará yéndose. Pero es que aquí es donde surge ZP. Y de los líderes occidentales tenemos que ser los españoles los más, no sé si decir canallas o sinvergüenzas, que por intereses económicos ZP está ahí pegado a Maduro intentando salvar los muebles. ¿Y por qué Sánchez lo permite y lo consiente? Porque Sánchez, como sabéis, es un gran tiburón, no es un estúpido. Pues lo consiente porque de alguna manera ZP ha sido instrumental para conseguir que en las últimas elecciones el sanchismo y Sánchez salvara los muebles, consiguiera 121 diputados y sumase, o 123,
y sumase junto con todos los demás, salvo el PP y Vox, sumase 179 y pudiera seguir en el gobierno. Recordad los tristes 7 o 10 últimos días de la campaña electoral. Era evidente 10 días antes que el PP iba a sacar mayoría muy clara y que junto con Vox podría gobernar. Era evidente, solo se discutía si hacía falta que Vox estuviera en el gobierno porque tendría 40 diputados o 50 y el PP menos, o si el PP podría sacar 165 o 170 y solo necesitaría el apoyo de Vox sin que Vox estuviera en el gobierno. Ese era el acuerdo en todos los institutos de demoscopia del país y esa era la conversación en Palacio y en las Cortes en las semanas anteriores a las elecciones. Pero los últimos días, como digo, Feijóo se durmió en los laureles, muy típico del PP, no asistió a mítines, no asistió al debate último y Sánchez hizo todo lo contrario. Se cogió el Falcon y venía de una reunión de Oslo, se iba a un mitin a Tomelloso, a Sevilla, daba 3 mítines al día o más y también movilizó a ZP, que también daba 3 mítines al día o más. Por tanto, entre los mítines de ZP, los mítines de Sánchez, todo el poder que te da el aparato del gobierno y seguramente, no podemos demostrarlo, todo el dinero que Maduro y el régimen de Maduro daban al PSOE a través de ZP, todo eso ayudó para que Sánchez y el PSOE siguiesen en el gobierno. Pero insisto, esto es un veneno, es un cáncer que sigue corrompiendo al PSOE. Ya le ha costado el puesto a Ábalos y seguramente el prestigio, y no sé si incluso puede acabar en la cárcel. El episodio de las maletas de Delci ha sido lamentable, una vergüenza. Ahí estaba Ábalos, estaba Koldo y estaba Aldama, el comisionista. Aquí puede estar otro problema para Sánchez. ¿Por qué ese comisionista turbio, amigo de ZP y de los venezolanos de Maduro, por qué ha hecho, parece ser, negocios con Begoña Gómez? ¿Está Sánchez al tanto de eso? ¿Le gusta? ¿Le parece bien? ¿O es un problemón para Sánchez? Y continuando, Venezuela sigue siendo importante y no es una república bananera donde ya los americanos o quien fuera hubieran puesto y depuesto a los reyes porque tiene ese poder económico brutal. ¿Y qué tiene que ver con España? Pues mucho. En Venezuela tenía muchos intereses la banca española, tenía muchos intereses las telecomunicaciones españolas, Telefónica, muchas empresas españolas. Todas ellas han terminado vendiendo, malvendiendo, yéndose como han podido, perdiendo miles de millones. Pero hay una que no se va y que sigue teniendo las relaciones, y es el petróleo. Y aquí está Repsol. Amigos, y las puertas giratorias, en este caso más que puertas, pórticos de catedrales giratorios, donde políticos españoles se van a empresas de energía cuando dejan la política para ganar mucho dinero y hacerse ricos. En este caso, ¿a quién le han dado Repsol? A los vascos del PNV. ¿Y quién es el consejero delegado y presidente y el número 1 de Repsol? Imaz, Juan José Imaz, el que fue el endacari del País Vasco. Y los que no sois vascos quizá no sabéis que el endacari no es el que manda es el partido, pero para poder mandar al endacari a Repsol, eso es que estaba de acuerdo el partido, y eso estuvo de acuerdo el PNV con el PSOE, o en aquel momento a lo mejor con el PP. Es decir, en este pacto del sistema español, donde PNV apoya al PP o al PSOE según interesa, el PNV se llevó la mejor parte y se quedó con la energética, con Repsol. Y ahí está Imaz, que pasa de ser presidente, digamos, puesto a dedo del gobierno vasco, puesto a dedo por el partido, que es el que hace las listas, a forrarse y hacerse millonario. Pero da igual los millones que pueda ganar Imaz, 4, 5, 10 al año. Eso no es importante, lo importante son los miles de millones que vale Repsol y los miles de millones que mueve al año PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA es la empresa del petróleo venezolano. Y el petróleo venezolano es tan poderoso y corrompe a tanta gente, y las relaciones con España son tan estrechas que curiosamente en España tenemos algo único en el mundo. Aquí se han venido a refugiar todos los corruptos del régimen de Maduro, que se han llevado el dinero, que ya no van a Miami porque claro, los Estados Unidos ahora persiguen más el régimen de Venezuela por razón de las drogas, porque además de todo, Venezuela es un estado que protege y donde hay mucho tráfico de drogas, como ya se ha demostrado, y las meten en Estados Unidos y eso ya causa problemas a la DEA. Venezuela decidió venir más a Europa y a España y trajeron mucho dinero a Andorra. En Andorra parece que ya no lo pueden blanquear con esa facilidad y lo que han hecho es traerlo a España y dedicarse a comprar calles, edificios, pisos
a tutiplén. Y lo están haciendo. Los grandes gerifaltes de PDVSA y adláteres que han tenido que irse a Venezuela porque les han pillado con cientos, miles de millones en sus bancos, pero es que también se ha venido a España el exilio, la oposición al régimen de Maduro. Y aquí están. Afortunadamente España somos una tierra en esto tolerante, especialmente Madrid, y te puedes encontrar en la calle Serrano o en la calle Goya un fortunón hecho robando a las arcas de Venezuela o un opositor venezolano que se ha tenido que ir. Resumen. ¿Por qué está Venezuela como está? Pues porque tenía una corrupción tan brutal en los años 90 que el pueblo ya no pudo más y surgió un militar aparentemente honrado que dio un golpe inicialmente que le salió mal y después arrasó en las elecciones ya vestido de civil, Chávez, pero no ha sabido limpiar o no ha querido o no ha podido limpiar el país porque para eso hay que ir a la raíz. Se asoció con los españoles, España invirtió mucho en Venezuela invirtió mucho en España, murió con un cáncer y la sucesión, como suele ocurrir casi siempre en estos regímenes, ha sido un desastre. Maduro es 100, 1000, 10.000 veces peor que Chávez. Y aquí en estas fotos podéis ver las relaciones de toda esta gente. ZP con Maduro, amigo ZP de Monedero, el ideólogo de Podemos. Recordar que el PSOE ha llegado al gobierno por Podemos, que llegó a sacar, Podemos y sus aliados, 69 diputados en las elecciones. Imaginaros, 69. Ciudadanos en su mejor momento llegó a 57. Todo este dinero venezolano que lo ha canalizado en Madrid, primero con los podemitas, Juan Carlos Monedero, gran asesor de Chávez, pero que luego lo ha mantenido con la izquierda, ahora es ZP, ese puente de oro o de platino entre España, socialista, y Venezuela con Maduro. Conclusión, en nuestra opinión, Sánchez y el sachismo tienen un problema muy serio porque la degeneración de Venezuela ya es insostenible. Estamos convencidos aquí que la situación ahora es de negociación. Maduro y su gente y algunos militares que a lo mejor le han apoyado están negociando qué pasa con ellos, dónde pueden vivir y llevarse su dinero, pero parece escrito, me da la impresión por las potencias mundiales, que el régimen de Maduro ha llegado a su fin. La única duda es la fecha, pero va a acabar pronto. Y en este acabar le va a arrastrar a ZP. Lástima, quizá, que la oposición española, tan floja, tan perezosa para levantarse o para parar las vacaciones, son nutrias o focas o delfines comparados con el tiburón Sánchez. Y el tiburón Sánchez, a pesar de los escándalos de Begoña, a pesar de los escándalos ahora de su hermano, a pesar de los escándalos de Ábalos y de Koldo, que son de República Bananera, a pesar de todo esto, ahí está sobreviviendo. Pero se ha agarrado por la fuerza a ZP y es posible, aquí pensamos que puede ser que ocurra, que ZP acabe arrastrado por la caída de Maduro. Y por tanto, arrastrará también en esa caída al PSOE, siempre y cuando el PSOE no sepa separarse de este régimen corrupto que hay en Venezuela, que asesina a su población, que trafica con droga y que sobrevive gracias a los negocios del petróleo gestionados por una empresa, PDVSA, que gestiona sobre todo Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, con su amigo español Rodríguez Zapatero. Esto os hemos contado. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.